dar inicio este miércoles 23 de abril del año 2025. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el desbien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro espírita Enfoques Espíritas, el medium Divaldo Pereira Franco por el espíritu Viana de Carvalho. El título dice, de la página 136, numeral 35, Extravagancias y Espiritismo. Aparecen con frecuencia en los arrabales de la práctica mediúnica ridículas supersticiones que toman cuerpo obstinadamente entre los adeptos menos esclarecidos del espiritismo, propagándose por descuido de los estudiosos que prefieren adoptar una posición dubitativa en vez de observar la coherencia doctrinaria de la que sobradas veces dio muestras el insigne codificador. Con la pretensión de no involucrarse en el desagrado producido por la ignorancia que se desarrolla bajo la indumentaria de fanatismos repetitivos, algunos espíritas sinceros, encargados de esclarecer, consolar e instruir doctrinariamente al prójimo, se vuelven tolerantes ante ciertos errores lamentables, en detrimento de la saludable propagación de la doctrina de Jesús, actualizada ahora por los espíritus superiores, con el pretexto de no contrariar la petulancia de los aventureros. Cometen el nefasto engaño de pactar con la mentira, desconcertando los panoramas de la fe y, sin duda, ensuciando los postulados caldecistas, que aparecían como aceptando esos apéndices viciosos y concepciones deformadas como si fuesen informaciones doctrinarias. Es natural que la expansión de cualquier idea ennoblecedora experimente la problemática de la superficie en oposición al valor de la profundidad. Empalideciendo en forma momentánea, como consecuencia, todo ideal que se difunde rápidamente enfrenta un peligro de desgaste y desfiguración, si no actúa la prevención de aquellos que se convierten en defensores de los postulados y enseñanzas del mismo, especialmente con la magnitud que caracteriza a la doctrina espírita. Por un lado, la ausencia de estudio sistemático, de autodidáctica espírita obtenida en la codificación, de actualización doctrinaria en base a las nuevas conquistas del moderno pensamiento filosófico y tecnológico. Por otro, es el desamor con que muchos correligionarios, una vez adentrados en el conocimiento inmortalista, mantienen una actitud indiferente, resguardando la propia comodidad por egoísmo, negándose a enfrentar problemas y tareas que surgen para todo el que se empeñe en la correcta difusión y en el eficiente esclarecimiento espírita. Aún hay otra circunstancia, en la falsa supervaloración que se prodiga en muchos, prefiriendo mantener distancias como si la función de quien conoce no fuese la de esclarecer a los que yacen en la inexperiencia o en la sombra de las tentativas infelices. Y esto se debe normalmente a la preferencia de algunos por la falsa estima en la que se proyectan ilusoriamente en desmedro del aplauso de la conciencia recta y de la tarea honestamente realizada. Y surgen extravagancias que reciben los golpes del sensacionalismo de cierta prensa,
que está más interesada en la divulgación infeliz que atrae clientela que en la información segura que sirve como la luz del esclarecimiento eficiente. Medios y medios pululan en los diversos campos de la propaganda, autopromocionándose mediante ridículos conciliábulos como estatus, de fantasías vigentes en el abismo en que se convirtió la tierra, sin confrontación de valores auténticos, reduciendo con raras excepciones a una deplorable vulgaridad al noble mensaje de los cielos, complaciéndose livianamente en los vicios en los que incurren, se convierten en un instrumento de visiones extravagantes y afirman estar dialogando con ángeles y santos desocupados, cuando no se valen osadamente de los venerados nombres del Cristo y de María, y de los apóstoles y de los eminentes sabios y filósofos del pasado que retornan con expresiones de excentricidad, abordando temas de importancia menor en un lenguaje vacío, disparatado, contradiciendo las reglas elementales de la lógica y de la gramática en la forma en que las conocemos. Aquí podemos hacer una primera pausa. Y nos comentas del título Extravagancias y Espiritismo. ¿Cómo es de importante, verdad, Blanquita? Y tener un estudio metódico de la doctrina, y por eso mismo nos dicen nuestros hermanos estudiar las obras básicas de Allan Kardec, para que de esta manera ya podamos nosotros evaluar otras literaturas, evaluar a nuestros hermanos que nos dan pláticas de la doctrina espírita, evaluar a los mediums, evaluar a las comunicaciones mediúnicas. Y los mismos espíritus nos indican que tenemos que pasar todo a través del tamiz de la lógica y de la razón, ¿verdad? Entonces, nos están indicando la importancia de no querer sensacionalismo como algunos lo desean. O sea, es que es para la divulgación de la doctrina, y muchas veces internamente es para elevar el ego, elevar la vanidad, y a veces incluso para poder obtener bienes económicos, ¿verdad? De alguna manera, lastimosamente, pero por la falta de conocimiento claro de la doctrina. Y por eso acá nos comentan que van utilizando los nombres venerados de algunas entidades, sino en un momento dado del Maestro Jesús o de la hermana María de Nazaret. ¿Qué nos puede comentar, Blanquita? Pues sí, como estaba diciendo usted, ¿verdad? Que no, ese puesto creo que para mí pues ha de ser muy delicado, digo, ¿verdad? Porque póngale que sin querer, digo yo, una persona, porque tal vez no es esa su idea de salirse, ¿verdad? Pero con cosita y nada están ya en la tentación, ¿verdad? De cometer más de algún error. Entonces, digo yo que tiene que ser muy cuidadoso, como dice Ricardo Arjona, ¿verdad? Tiene que ser muy cuidadoso y no caer en todo eso, que cae la extravagancia, ¿verdad? Que cae ser un medio, ha de ser muy, muy comprometedor, ¿verdad? Porque póngale que la misma gente lo alaba tanto, ¿verdad? Que termina él creyéndose, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Creo que digo que es la persona que tiene ese don, ¿verdad? Que a veces no lo mira como un don, sino que un aprovechamiento para él sentirse, ¿verdad? Porque digo que va a ser bonito que lo alaben probablemente, pero las consecuencias y la responsabilidad, y por eso lo que hemos platicado de la lectura, porque ahí lo hacen a uno entrar en razón de que tener mucho cuidado en la vanidad, mucho cuidado en que nos eleve en determinado momento, y si no se eleva, no dejarnos envolver. Sí, a mí me gustó esa plática que dieron hace como la anterior, la última. Sí. Esa plática me gustó porque hablaron del sincretismo, ¿verdad? Y de ¿qué más fue? Sincretismo religioso con Roberto Belciani. Sí, entonces le digo yo que no, la que dieron allá en Beatas de Belén. ¿Cómo no? ¿Sincretismo y qué? Era animismo y misticismo. Animismo y misticismo. Entonces, esa es la verdad, que hay gente que ahorita ha agarrado todas esas palabras nuevas en griego para estar. Mire, estábamos criticando a la Matita, pero
es una como la agarra con todas esas frases nuevas, peor las de los hermanos de, ¿cómo se llama? De la cepa, José Arroyo y todos ellos, que tienen sus palabras y que no quieren que tantito se salga. Y eso es natural, ¿verdad? No lo vamos a tomar tan bien como que no se pueda hacer ya nada. Entonces le digo, atacan con eso. A mí eso le digo yo a veces incomoda, me molesta porque incomoda. De veras se les va la mano. Y sí, porque lo que pasa es que ser abiertos no significa que uno esté de acuerdo, o sea, ser abiertos y poco a poco indicarles, mire, este término no por tales circunstancias, pero si lo sigue haciendo es respeto, o sea, yo voy respetando. Ajá, y se le da un comentario, ni siquiera esa amonestación, sino un comentario para mantener el equilibrio. Pues sí, porque digo yo, mire, ¿por qué va a estar uno martirizando, verdad, la persona? Por ejemplo, la mamita lo hace con las velas, con las flores, no quiere nada, y dice que no nos tenemos que salir de los 5 libros, estudiar los 5 libros, porque todo eso es novelesco, y si lo dice el hermano Martita, lo dice el hermano Benny, y es una cosa, es una pugna muy fea. Me cae mal, eso es sincero. Me cae mal porque digo yo, ya se dijo. Ya lo dijo el fulano, la fulana y todos cuando pudieron. Está bien claro, ¿verdad? Pero si una persona tiene la costumbre de que pone sus florecitas, entonces le digo yo, no se le puede quitar, así como a ella no le quitamos las costumbres que trae de su religión, ¿verdad? Porque todo eso es costumbre de su religión y quiere decidir qué hace la gente, la demás gente. Ahí es ya imposición, no se debe existir. Entonces, yo le digo, quisiera sacar ciertas cosas, le digo, mala católica sería, le digo, porque no voy ni a la iglesia, ni a no practico nada, pero tiene uno una que otra costumbre, ¿verdad? De lo que hacía antes. Yo las procesiones pues ya no las miro como religiosas, sino como algo del país, ¿verdad? Una tradición, costumbre. Una costumbre. Entonces ya no lo miro de esa manera. Pero si alguien enciende una vela, si yo no la enciendo, pues está bien. Digo, mi mamá encendía, la sigue enciende y yo la enciendo. Pero ahora que falleció Fátima, no sé qué me dio. Me sentí tan triste, no sé, ¿verdad? No saber qué le había pasado. No sabía qué le había pasado. Y estaba en un incógnito. Entonces encendí un ratito la vela, porque sentí la necesidad para brindarle apoyo. Pero lo que nace, se hace. ¿Y cómo se hace con el corazón? Y ahí mire, las velas me las manda mi prima de allá de Estados Unidos, me dilatan, porque son de olor, me dilatan años de años. Entonces le digo yo, pero en ese momentito sentí la necesidad de encender un ratito mi vela y la tuve. Y como ella no se mete conmigo, es muy tranquila. Sí, no se mete en nada. ¿Verdad? Yo me podría sentir mal o qué sé yo, porque ella no lo vio conmigo, ¿verdad? No le puedo exigir que crea, ¿verdad? Porque yo más que todo, desde que nos fuimos para allá, ya empecé a ir a la escuela y ya perdí todo, ¿verdad? Y no tenía costumbre de ser muy religiosa. No, y si le nació, pues también le va a servir a ella, porque como lo que uno está brindando y pidiendo a Dios para los seres que han partido, llega. Y cuanto más amor nosotros estamos deseando para ellos, ya estando en el plano espiritual, va llegando. No, y fíjese que digo yo, pues, yo como hablábamos de los hijos que no son espíritas, pero yo digo, en su momento, ellos ya lo conocieron, ¿verdad? Y cuando ellas tengan un problema serio, se van a recordar que existe y si participan en religión católica, evangélica, en otra, magnífico, donde se sientan más cómodos, porque la doctrina no nos encierra y no nos dice solo en este espacio, respeta e invita, y como se dice, si un momento dado se sientan por necesidad y piden apoyo, se les brinda. Toque puertas, así dicen, ¿verdad? Toque puertas, porque aquí no salimos a tocar puertas, es el espiritismo. Entonces le digo yo, mejor, porque así llega, la persona que llega con necesidad. Por su necesidad, ¿verdad? Entonces le digo yo, yo sé que en un momento
que ellas sientan verdaderamente que necesitan de buscar la necesidad espiritual, ¿verdad? Van a tocar puertas y donde ellas estén mejor. Yo pienso que no les digo exactamente dónde yo estoy, ¿verdad? Porque no se puede, no se le puede imponer a nadie. No, entonces, y es que además uno no se siente cómodo cuando le impone. O sea, le dice, hace tal cosa, ¿verdad? No. Dice que yo a ella, ¿verdad? Le quisiera, porque yo sí le soy sincera, quisiera que ella estuviera en algún lugar, ¿verdad? No. Pero no quiere, entonces digo, bueno, más vale un ateo que de veras no ofenda, y no un religioso que esté cerrado. Dale, no, en ese sentido sí. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá, estamos con el título Extravagancias y Espiritismo. Parecería que la desencarnación los hubiera menoscabado, haciéndoles perder la lucidez. El patrimonio moral intelectual, conseguido en los largos sacrificios en que se empeñaron arduamente, pronostican proféticos el fin de los tiempos llegados, imaginativos, recurren al pavor y al lenguaje aparatoso, repitiendo las proezas confusas de videntes atormentados del pretérito, como atormentados que son ellos en el presente. Utilizando a su antojo los honestos informes de la ciencia, proceden a la elaboración de revelaciones fantásticas, fomentando débiles gemidos de ciencia ficción, entregándose a debates y pruebas irrelevantes retiradas de lacónicos telegramas de las agencias noticiosas, con los que esperan darle carácter positivo en sus informes sobre la vida en tales o cuales condiciones en este o aquel planeta del sistema solar, o en otra galaxia que les resulte simpática. Como si la doctrina no hubiera expresado oportunamente y con toda seguridad sus conceptos sobre esta cuestión, compitiendo a la ciencia en la tarea de traer su propia afirmación sin que los espiritistas incurran en el peligro del ridículo innecesario. Otras veces se entregan a la actualización de antiguas creencias y sortilegios, enredando a los neófitos en asociaciones con entidades infelices que aún se hallan anestesiadas por los tóxicos de la última reencarnación, vinculadas a las impresiones de aquello en lo que creían y a lo que continúan rindiendo culto. Estimulan, así, el vampirismo inconsecuentes, aumentando el número de obsedidos por medio de connubios indignos en los que padecen largamente. Aconsejan prácticas extrañas y confusas, perturbando las mentes que se encuentran en plena infancia de la cultura y de la experiencia superior, convirtiéndose en jefes y conductores, como ciegos conductores de ciegos que son, conforme la lección evangélica, y terminando por caer todos en el mismo despeñadero. El espiritismo es simple y fácil como la verdad cuando es penetrada. Dejar que padezca la liviana aventura de personas irresponsables, ingenuas o malévolas, constituye un gravamen del que no podrían eximirse los legítimos adeptos de la tercera revelación, así como no es lícito fomentar debates o generar discusiones improductivas. Resulta útil el frecuente intercambio de honestas informaciones, siempre que esto sea posible. Entre doctrina espírita y otras doctrinas espiritualistas, práctica espírita y prácticas mediúmnicas, opinión espírita y opiniones medianímicas, basándose en la codificación kardecista, que delineó, por otra parte, con mucha propiedad las características del espiritismo conforme se lee en la introducción del Libro de los Espíritus, estando presentes en todo el Pentateuco, que desarrolla los postulados maestros e incomparables estudios de perfecta actualidad, resistentes a todas las embestidas de la razón, de la técnica y de la fe contemporánea. La función de terapia moral del espiritismo es incomparable. Convertirlo en reducto de banalidades e inmediatismos, en mesa repleta de frivolidades, sería corromperlo dolorosamente. Doctrina comportamental imprime en sus adeptos integridad y dignificación, constituyendo derrotero y vehículo de progreso para todo aquel que aspire a horizontes más fecundos, ambicionando perspectivas más felices para sí mismo y para el prójimo. En consecuencia, profundizar estudios dentro de su organismo doctrinario es un deber de todo espírita consciente, que comenzará a enseñarlo con seguridad y lucidez como resultado de autoperfeccionamiento, sin permitir que el absurdo o la fantasía se inmiscuyan
generando comprensibles dificultades en las mentes necesitadas y en los espíritus sufridos que pululan en todas partes, sedientos del agua viva del Consolador prometido, que ya se encuentra en la tierra desde hace más de un siglo, inaugurando el periodo de felicidad que se avecina y del que deberemos constituirnos en los pioneros por la forma en que expondremos y viviremos el espiritismo con Jesús. Este es del título Extravagancias y Espiritismo. Y aquí, en la última parte, nos indica la importancia del estudio de la doctrina para que podamos nosotros no ser engañados y tampoco para engañar. Acá nos comentan también lo que usted mencionó en un momento dado con respecto a animismo y mistificación para evitar ese tipo de circunstancias, y por eso mismo importante no solo tomarlo como un conocimiento más, sino que también nos indica para ponerlo nosotros en práctica. Claro, no va a ser sencillo cuando tenemos ciertas limitaciones, tenemos ciertas dificultades, pero que el Padre nos va a brindar el apoyo que nosotros necesitamos. ¿Un comentario? Había una parte que mencionaba los descubrimientos científicos y que se distorsiona la realidad en algunas oportunidades a conveniencia. Entonces, en este caso, digamos, aplicándolo al enfoque espírita, los que dicen que no existe, que no hay comunicaciones entre el mundo espiritual, porque no existe ese mundo, sino que solo el mundo físico, y arreglan la teoría científica a su manera para demostrar algo que no, o sea, que desde el momento en que están distorsionando la realidad no tiene validez. Sí. O sea, falsas pruebas. Sí. Blanquita. Sí, me llama la atención lo que dice usted, ¿verdad? De que la ciencia no puede decir la última palabra, ¿verdad? No. Hoy precisamente oía en la radio y en la televisión también lo he oído, que de veras que uno se cree, ¿verdad?, todo lo que dice la ciencia, pero no, pues te escuchaba este señor Sáenz, hablar de todo eso y cómo creen, ¿verdad?, que porque la ciencia lo dijo, eso así tiene que ser. No se equivoca. Tiene tantas equivocaciones que han surgido, cuántos miles de años que tenemos ya que las equivocaciones que han surgido, ¿verdad? Y hasta, como dicen, han quemado gente y todo lo que ha sucedido. ¿Pero por qué? Porque aseguran, ¿verdad?, algo que no tiene la última palabra. Entonces, en la mediunidad dicen ellos, no, que eso no existe, ¿verdad? Y es algo que todo el mundo, en todas las religiones se vive, ¿verdad? La comunicación. Sí, la comunicación. Entonces, yo creo, como dicen, ¿verdad?, sin ver nada ni oír, ¿verdad?, porque uno lo siente, ¿cómo lo va a dudar, verdad? Y es que como dentro del ser hay algo que le indica que es verdad, hay algo que indica que existe, aún no viendo, aún no teniendo la prueba. Sí, algo muy hermoso, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Blanquita. Continuando con la lectura, estaremos en el numeral 36, el título En la divulgación espírita, en la página 141. En virtud de la gigantesca animación de la vida moderna en sus variados aspectos, el espírita honesto y dedicado recurre con frecuencia por entusiasmo a la metodología de la comunicación para lograr una más amplia difusión de los postulados que abraza en el espiritismo. La cuestión merece, entre tanto, que formulemos algunas consideraciones a fin de que la necesaria información doctrinaria no experimente un abaratamiento a causa de la imprevisión y de la precipitación. Sin duda alguna, el espiritismo es doctrina comportamental en cuyos cuadros la ética del Evangelio tiene especial primacía, preparando al hombre que se postula al futuro para ejercer un papel de importancia superior en la colectividad en la que fue llamado a luchar y a vivir. Entre tanto, fascinados por los oropeles de la actual frivolidad, muchas veces por falta de un estudio profundo de la codificación, algunos trabajadores de la última hora se muestran preocupados con el proselitismo de arrastre y con el aumento de profesantes que vendrían, según ellos, a enriquecer las filas de la nueva fe, pero que se presentarían sin experiencia superior de calidad especial.
La comunicación, en su valor científico, invita a la información exacta y verdadera de la realidad que esclarece. La propaganda sensacionalista conduce a la mente del oyente o del lector hacia conclusiones infelices e incorrectas que no corresponden a la realidad. Por este motivo, no todos los medios, aunque lícitos, deben de ser utilizados para que el espiritismo logre una mayor penetración en las masas humanas. La problemática numérica no es relevante ni esencial. No fue por otra razón que el maestro al principio convocó de viva voz al reducido grupo que constituyó su colegio, para luego, a través de las diversas etapas de una programación bien delineada, citar a los compañeros en la Galilea y enviarlos al mundo a fin de hablar posteriormente a las masas fascinadas y conmovidas mediante un lenguaje capaz de ser interpretado correctamente. En nombre de la doctrina, no es correcta la utilización de conceptos complicados para llamar la atención, ni la vulgaridad a través de imágenes y figuras literarias, deprimentes que podrían conducir las nobles enseñanzas de la espiritualidad hacia una concepción extravagante o ridícula entre los menos esclarecidos y los que, sistemáticamente, se complacen en la adulteración y en el descrédito de las lecciones superiores de la vida. No debemos mantener la preocupación que caracteriza a los precipitados. Los grandes ideales y los verdaderos idealistas jamás serán sobrepasados. Cuando aparentan estar muertos o vencidos, se transfieren a la historia, nunca al olvido. Algunos pasan ignorados y, sin embargo, continúan viviendo. Es muy cierto que el espiritismo gana terreno en este momento convulsionado en la historia de los tiempos actuales. No obstante, es necesario estar prevenidos con relación al surgimiento de nuevos ídolos que vendrían a reemplazar a las antiguas deidades, que ahora se deshacen entre escombros. Al hacer tal afirmación, no nos olvidamos de enseñar con rectitud y presentar los postulados en la forma ideal. En lugar de colocar individuos y teorías transitorias en posición destacada, dominantes y altivos, fomentando la consecuente veneración de ellos y situándolos en los paisajes de nuestra alma, en detrimento de aquel que debe ocupar la provincia de nuestro espíritu por encima de los hombres y los espíritus, Jesús. Preparemos líderes y líderes bajo la égida de un único líder, aquel que constituye y representa las más altas aspiraciones de nuestra vida y a quien todos deseamos parecernos, no obstante la necesidad de sacrificarse, dedicar la vida y servir sin cesar. El espiritismo es simple, fácil y claro, dispensando el lenguaje fantasioso y la terminología complicada. Si no puede ser comprendido por un espíritu sencillo, en verdad no conduce el legítimo mensaje del cristianismo auténtico, a causa de la vanidad y presunción del expositor que habla o describe. Es indispensable que conduzcamos la inspiración que viene del mundo espiritual en dirección de los que lloran y de los que sufren, sin preocuparnos por la frivolidad del inmediatismo ni por los perturbadores aplausos de la ovación sistemática, provenientes de aquellos que se hacen cómplices de la criminalidad y nos exigen la misma sonrisa delante de los perdularios de los opresores despiadados o de los causantes de lágrimas, concordando con ellos en perjuicio de los que padecen las consecuencias lamentables de la infamia y la injusticia. Criminales no son solamente los que hacen correr la sangre o caminan sobre cadáveres, sino también los que roban en el comercio, los que generan infelicidad, los que destrozan alegrías o fomentan vicios. También lo son las mentes que se deleitan en la comodidad distante y ociosa, y las que sostienen en sus manos las riendas del poder, de la dominación, esperando de nosotros la sumisión, el aplauso y el regocijo. Jesús vino a sobreponerse al estatus humano, y su doctrina, renacida a través del mensaje kardecista, está por encima de todas las desdichadas asociaciones en las que se complacen los adoradores del becerro de oro y del triunfo terrestre. Vino a convocarnos a los gestos históricos y audaces para que la palabra de vida eterna permanezca límpida, cristalina y pura, transformando hombres, modificando derroteros humanos a fin de rectificar a su tiempo la estructura social y emocional del planeta terrestre, ahora enfermiza y descontrolada. No nos preocupemos, por lo tanto, en compartir con las doctrinas que yacen en sus propios escombros, intentando tomar sus lugares.
No debe ser parte de nuestra preocupación inmediata el sustituir, tomar lugares vacíos y ejercer posiciones convirtiéndonos en los nuevos conductores y líderes de la humanidad atormentada. La información espírita es una invitación a reflexiones maduras, no al entusiasmo fugaz. Es un llamado al recogimiento, no a la venalidad. Es una convocatoria a la transformación interior, no a la permuta de rótulos exteriores, no a las posiciones rutilantes ni a las situaciones de supremacía en la transitoriedad del mundo. Cuidemos de sumergir la mente y el corazón en las preciosas palabras del codificador y de los espíritus de la luz, estudiando el espiritismo y haciendo que no solo cada casa espírita sea un templo, sino también y sobre todo se transforme en una escuela de iluminación de conciencias y de sabiduría, en donde se creen hábitos saludables y el amor mantenga su substancia, conduciendo a las almas hacia el redil de Cristo, nuestro eterno e incesante conductor. Esto es en la divulgación espírita, de este título. Nos indican primeramente que nos preparemos, que estudiemos, que analicemos y que lo podamos poner en práctica. Nos indican también que no es cuestión de que vamos a tener a varios ídolos para que nos guiemos por él. Tenemos uno solo, un guía, que es el Maestro Jesús. Y por eso dentro del libro de los Espíritus manifiesta que cuál es el modelo a seguir. Y responden los Espíritus a través de esta pregunta que hace el Maestro Kardec, y él menciona el Maestro Jesús. Por que no solo lo da a conocer a través de la palabra, sino que lo aplica en su diario vivir. Nos da a conocer también la importancia dentro de la divulgación del espiritismo, pero con el fin de poder darle una información segura, mencionan acá, tomando en consideración la lógica y no agregarle elementos fantasiosos. Me ponía a analizar que nuestros hermanos en diferentes escuelas espíritas, tanto de Guatemala como en otros países, nos manifiestan constantemente estudio, para que nosotros podamos analizar, y lo que nosotros no podamos entender le preguntamos a otros hermanos. ¿Y qué es lo que pasó con nuestro hermano Divaldo Pereira Franco? Le invita Joana de Ángeles, su protectora, a que estudie una y otra vez el libro de los Espíritus para poder estar preparado y de esa manera poder entender ciertos aspectos, pero que aquí nos indican que tengamos mucho cuidado si estamos emocionados en la divulgación espírita y que nosotros querramos así que a los cuatro vientos divulgar, sino saber cómo prepararnos para poder entablar una conversación con los detractores del espiritismo, porque van a existir alguien que va a estar atacando y a través de una forma tal vez tranquila, y otros te puede ser una forma ofensiva muy fuerte. Entonces nosotros platicábamos con algunos hermanos cuando nos tocó en la divulgación espírita con Miguel Raxón en el año 2010 en Radio Atmósfera, me parece, en donde se hacía entrevistas con respecto al espiritismo, y este conductor, que era periodista, George Tech, él lo tomaba mucho a broma y como que fuera falso al principio, y tiraba y se reía. Al escuchar las respuestas con respeto, al escuchar que no se enojaba a quien estuviese enfrente, sino que les daba a conocer teoría, aspectos lógicos, aspectos que tenían peso, entonces ya fue respetando. Y entonces ya no lo tomó de una forma tal vez como ofensiva, de burla, y ya lo tomó de una forma de respeto. Entonces él en un momento dado él se fue involucrando en donde decía, así es que aquí quienes participan mencionan la importancia de leer el libro de los Espíritus, el libro de los medios. Ya estaba siendo involucrado porque fueron varios meses en donde nos invitaban,
Y entonces lo bueno es que él veía que no solamente, por ejemplo, un invitado podía debatir, sino que habían varios invitados, se hacían diálogos al respecto de diferentes temas, el tema que ellos propusieran, y nos preparábamos para poder brindar ese apoyo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque acá nos menciona de divulgación de la doctrina espírita. Entonces, si nosotros vamos a divulgar la doctrina espírita, tenemos que prepararnos para que en un momento dado, en un debate incluso, poder dialogar. No estamos tampoco pretendiendo, es que vamos a ganar este debate, vamos a ganar esta interrelación que vamos a tener con respecto a los conceptos de espiritualidad. No se pretende. Se pretende esclarecer, y por supuesto uno va aprendiendo también de las otras religiones y de las otras doctrinas, porque lo bueno, vamos a tratando la manera de ir aprovechándolo también para nuestro mejoramiento espiritual. Y lo malo, obviamente, lo hacemos a un lado, pero acá nos comentan la importancia de no manchar la doctrina espírita a través de elementos que no tienen ninguna relación, sino que tenemos que ser muy cuidadosos para poder divulgar de una forma coherente la doctrina. ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, no sabía eso, ¿verdad? Lo que lograron. Bendito Dios. Sí, hay mucha gente, ¿verdad? Que lo toma como que fuera una superchería todo eso. Y tienen que darse cuenta de que es un estudio, ¿verdad? Es un estudio serio. Y por ejemplo, algunas personas, cuando lo que usted estaba comentando, al principio se burlan, pero uno está respondiendo acorde a lo que se ha estudiado, entonces ya lo toman. ¿Y cómo sabes? Porque lo leí según las lecturas que tenemos de estudio. Ustedes estudian, no solo se reúnen y se comunican los espíritus, no. Primero hay una preparación, después de esa preparación hay que escuchar ya sea al orientador espiritual o ya sea a los espíritus que sufren. Entonces también prepararse uno para poder abordar, para poder esclarecer, para poder guiar a los espíritus en sufrimiento. Que yo hago mucho por ellos. No. Uno es el intermediario y aquellos que participan como para esclarecerles también están siendo instrumentos de sus guías para poder esclarecer. ¿Pero por qué se da eso? Preguntan algunos. Porque están tan materializados muchos espíritus que no comprenden que puedan ser esclarecidos en el plano espiritual, pero cuando está siendo esclarecido a través de un medium encarnado, y entonces él puede autoevaluarse que él no está comunicando a través de su cuerpo material, entonces ya empieza a hacer o a tener ciertos razonamientos, a hacer análisis de la situación en que se encuentra. Pero qué bueno, fíjense que hayan tantas personas tan tolerantes, porque yo he visto que el doctor Recinos se hace muy tolerante ante, recuerda cuando las preguntas y todo lo que hacían, ¿verdad? Cristian, ¿qué? George Steck. Cristian Dávila. Cristian Dávila. Sí. También yo miraba que a un principio, ¿verdad? Lo ponía en otra situación. Exactamente. Y es el fanatismo religioso que ellos traen, ¿verdad? Las creencias que traen, que creen que solo ellos pueden ser, ¿verdad? O que solo ellos están en la razón. Sí. Y como aquí siempre hay una respuesta para todo, como dijo Rivaldo, ¿sí? Él ya ve que aún así, inclusive lo compartió cuando dice que le hicieron esa pregunta, ¿verdad? En Europa, a unos estudiantes que él iba a dar conferencias allá con muchas universidades. Le hicieron una pregunta que él no pudo responder. Pero dice que cuando él tuvo la oportunidad le preguntó a los espíritus que él no sabía qué responder, ¿verdad? Porque eso no lo sabía él, la respuesta, ¿no? Sí. Entonces dice que le dijo que tenía que leer otra vez el libro de los espíritus, le dijeron. Entonces dijo él, pero si ya lo leí 8 veces, dice que le dijo, pues vuélvelo a leer otra vez. Y analízalo. Sí, y ahí dice que al fin encontró la respuesta. La respuesta que tenía que dar de la pregunta que le habían hecho. Entonces quiero decirle que tiene que bajarse uno, ¿verdad? Llegar a la conclusión de que todavía le falta su
Es que uno no tiene todas las respuestas y tiene que tomar en consideración, decir no sé en determinado momento. Y probablemente eso hizo, ¿verdad? Pero encontró la respuesta. Eso fue lo más bonito. Sí. Entonces estas personas, digo yo, que creen, ¿verdad? Que es charlatanería, qué sé yo, ¿verdad? Que creen que es algo como ir con un brujo a hacer determinada pregunta tonta. Sí. Porque la verdad es que a veces la gente toca puertas solo porque ir a tirar su dinero, le digo yo. Sí. Porque van a hacer unas preguntas, ¿dónde está la llave? Que si la persona que estaba con ellos va a volver. Esas son una de las mayores preocupaciones. Que si va a volver la esposa o la novia, o viceversa, ¿verdad? El novio. Entonces le digo yo, entonces es algo que uno tiene que razonar, ¿verdad? Que otra persona no le va a solucionar el problema. Si yo tengo algo y pensar que me digan aquí, mire, por tanto le solucionamos el problema, entonces ahí tengo que caer yo, ¿verdad? Y que eso no sirve, porque llegar a la conclusión, yo cuando entré al espiritismo, la respuesta la tengo yo, ¿verdad? No la va a tener otra persona. Entonces eso cree toda esa gente tan ignorante. Sí, por falta de conocimiento. Bueno. ¿Quieres comentar? Sí, la parte donde se mencionaba que había que agarrar lo que convenía y lo que servía. Digamos, en este caso no sería específicamente refiriéndose a la doctrina, porque la doctrina sabemos nosotros que no tiene ningún inconveniente, ya está codificada, ya está hecha. El inconveniente es con que hay algunos que interpretan de manera equivocada. Entonces, en ese caso, lo que está interpretado mal, eso no se toma. Lo que se toma, lo que sí está, digamos, acorde con la filosofía, con la doctrina. Y también, incluso esto se puede aplicar en las religiones. Hay cosas de las religiones que quedan magníficas y otras que sabemos que no están acordes, entonces esas no las tomamos en cuenta. Y otra cosa también, como habíamos hablado de la ciencia hace poco, la ciencia espírita usa el método científico, fue lo que hizo Allan Kardec cuando estuvo recibiendo las comunicaciones, estuvo haciendo la codificación, usó el método científico, comparó, digamos, qué era lo que sí coincidía, qué era lo que tenía sentido. Muchas veces a través de la evaluación, ¿verdad? Sí, porque es muy lindo, ¿verdad? Llegar como científico, como dice ese doctor Chávez, y dice, la ciencia cree que lo tiene todo, pero llega uno, dice, y a través de sus pacientes descubrió que había algo más que esto, ¿verdad? Que el cuerpo. Y él lo descubrió, ¿verdad? A través de sus pacientes. Sí. Entonces darse cuenta de que no estás en la razón, ¿verdad? El que cree solo en la ciencia. Y Kardec llegó como científico. ¿También? ¿Y cómo salió? Como espírita, ¿verdad? Sí, cabal. Sí, tenía tantos títulos. Sí, y como él veía la razón, o sea, él estaba analizando, él sabía que desconocía del tema, pero sí estaba con el deseo de conocer cuál es la causa, que y solo se veía los efectos. Increíble, que él con todo lo que había aprendido en su vida, ¿verdad? Todo lo que había estudiado, llegara y le dijeran que las mesas y todo se movían, y tanta cosa, ¿verdad? Que uno la encuentra irrazonable en ese momento, no le encuentra lógica, ¿verdad? Que sean los espíritus los que se encarguen de todo eso. Sí. No le encuentra lógica. Y terminó codificando una doctrina tan buena. Sí, porque era una tarea que estaba encomendada, ajá. Una tarea que tenía, ¿verdad? Continuando con la lectura, tenemos en numeral 37. Perdón. Ahí está. El título, Duelos. Felizmente ya no se llevan a cabo bajo el amparo de las legislaciones humanas. Graves crímenes contra la criatura fueron los duelos, abolidos como hábitos salvajes que la civilización logró eliminar de sus estatutos. No existiendo la muerte sino solo la vida, más allá de la estúpida circunstancia del duelo en sí mismo, que no liberaba al homicida legal del crimen practicado contra la conciencia cósmica. Tampoco interrumpía el odio, los motivos del supuesto resarcimiento, más bien
proporcionaba una mayor tramitación de intercambio de los factores disolventes elaborados por el que sucumbía. Como ocurrió con el duelo, otras graves y lamentables herencias del pasado cederán su lugar en la tierra a la mejor comprensión entre las criaturas, aunque todavía germinen y proliferen en varias naciones de la tierra las pesadillas hediondas de la pena capital, del aborto voluntario delictuoso y de la eutanasia por la libre decisión del paciente o de sus familiares bajo los auspicios de extrañas legislaciones. Serán un día fantasmas que documentarán en los tratados especializados y en los museos los periodos de primitivismo por los cuales atravesaron los hombres a lo largo de su trayecto evolutivo, saliendo de las tinieblas hacia la luz. Existen, sin embargo, rudos duelos, todavía graves disputas que culminaron en las guerras familiares, en las que comunidades entre los pueblos, unos contra otros, sedientos de sangre, alucinados, a pesar de los preciosos informes de los tratadistas de la higiene mental, de la psicoterapia, de la educación, el hombre aún prefiere detenerse en las bajas regiones en las que intercambian las vibraciones tóxicas, generando una psicósfera insalubre deletérea. Las mentes descontroladas sostienen duelos en forma de luchas verbalistas insanas en las que se esgrimen expresiones ofensivas lacerantes. Se combate mediante la repulsión mental, albergando y arrojando dardos venenosos de cólera y odio por suposiciones injustificadas que producen un sedimento pútrido, contagioso, en los cuadros psíquicos de unos y otros. Otra forma de duelo es la de la intriga irresponsable, que se vale de personas proclives al contagio de la insensatez, que se convierten en excelentes instrumentos de destrucción en la lucha de la maledicencia inclemente y odiosa. También se baten a duelo los que tratan de imponer ideas absurdas que aun cuando no sean abiertamente rechazadas, se las manifiesta a golpes de pensamientos infectados de orgullo herido y de la presunción enfermiza, provocando dolencias y muertes de difícil diagnosis. Representa un duelo, además, la proyección de la envidia maliciosa que se arma de susceptibilidades para el comercio y la caída de los nobles ideales. No solo empuñando un arma se da curso al duelo. Quien ya conoce a Jesús amortigua en el algodón de la paciencia los golpes que le son propinados y en la suavidad de los sentimientos nobles disminuye la fuerza de los petardos mentales venenosos de la alucinación ajena, no dejándose alcanzar por ellos. Informado de la alta significación de la vida, el espírita no se bate a duelo, no replica al mal, no mata nunca. Bueno, acá nos comentan el título del duelo y ya la última parte nos indica de cómo se abolió el duelo, pero que todavía continúan en el sentido de las intrigas, en el sentido de las provocaciones y cómo un espírita debiese actuar. Y por supuesto, esta es la tarea que nos corresponde a cada uno, cómo estamos, en qué nivel nos encontramos, si somos tolerantes a ciertos aspectos o ciertas actitudes en contra nuestra, que nos lo digan directa o indirectamente, y cómo nosotros, si reaccionamos inmediatamente o vamos tolerando y tratamos la manera de que no nos afecte, que de hecho así debería de ser, ¿verdad? Que no nos afecte para poder estar nosotros mejor, y que también nosotros valoremos la vida, o sea, aun cuando tengamos que defendernos, jamás pretender matar a nadie. Y aquí, de último, ¿no?, comenta esa parte el espíritu Viana de Carvalho, en donde dice: informado de la alta significación de la vida, el espírita no se bate a duelo, no replica al mal, no mata nunca. ¿Verdad? Porque eso es más que todo, como dicen, es algo, es como orgullo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, orgullo herido. Orgullo herido, porque digo yo, en el tiempo que existió, bueno, todavía hay gente que todavía lo hace valer, ¿verdad? Pero como dice ahí, un espíritu no podría matar, porque eso es de una vez de perder la vida, ¿verdad? Sí. Por no ceder un poquito. Sí.
hay que perder la vida. Pues yo a un principio le había oído vuelo. Ah, Vuelo, que sí es duelo. duelo, ajá, duelo. Sí, es el duelo. Y este libro, digamos, ahorita es solo los miércoles lo lee o Los miércoles. lo lee también el sábado. El sábado estamos leyendo la verdad del espíritu de Amalia Domingo Soler. Ah, ¿Se recuerda de los...? Anunciando usted ahí ahorita. Ajá. Eso estaba viendo yo, dije yo. Le voy a preguntar si. Yo pensé que seguía el mismo libro. No, porque como los miércoles se ha dado desde un inicio del estudio de la doctrina en Génesis, el miércoles se estudia el libro y el sábado se estudia otro. Entonces, quienes puedan participar los días miércoles, excelente. Y quienes puedan participar los días sábado, excelente. Y tratamos de ir variando, pero al mismo tiempo para poder aprender todos. Sí, no, mire, los libros esos de Amalia Domingo Soler son muy bonitos. Yo recuerdo, si te acuerdas, yo tengo como dos, creo que tengo. Como dos hay o tres más. Hay como cuatro. Cuatro. Está la verdad del espíritu. El rosado, el celeste. Ajá, sí. ¿Qué otro hay? Voy a decir ahorita cuáles son. Fíjese que yo me recuerdo que lo leíamos aquí, ¿verdad? Sí. Porque no sé, Algunos. nos lo regalaron, ¿verdad? Sí, algunos hermanos colombianos nos hicieron el favor de darnos algunos y también la hermana en su momento, Doris, cuando a ella le entregaron ciertos libros espíritas Bueno. por parte de nuestros hermanos españoles. Ah, qué bueno. Yo me recuerdo que llegó a las manos. La luz del porvenir. Ah, la luz del porvenir es esta. Y este es el La luz del que futuro. Y está el rojo, del pues futuro, yo tengo los tres. la luz del espíritu, Sí, pues. la luz del camino, Ah, la son luz los que tres. nos guía y la luz de la verdad. La luz de la verdad es la que estamos leyendo, que es un La luz de la verdecito. verdad, ¿cuál es? Es un verde. ¡Hala, sí, son bastantes! Eso Son yo no varios tengo. que- Yo no tengo un hermano todos. que se llama José Riote Alcalá, él fue el que, Por él fue que recibimos entonces. se recuerda que Sí. él, Este es el que están estudiando. este es el que estamos Ah, la luz de entonces yo la, no le he leído ese. Yo solo tengo, este no lo tengo, el que tengo la luz es del espíritu. este, el rosado y el rojo. Pues eso se debe tener. Fíjese que tengo como 5 libros de anuarios. Ah, Y excelente. entonces fíjese Pero que aquí lo vas los quiero, uno, ¿cómo va? los quiero llevar porque los tengo de más. Ah, ¿cómo no? Entonces los quiero llevar acá, o piensa usted que a usted le sirven aquí. Sí, y podemos entregárselos a algunos hermanos que no tengan, para que puedan tener ellos como una guía. Como ¿verdad? una guía, porque trae Estudio. diversidad, trae cosas muy interesantes, Exacto. los anuarios. Entonces yo dije, se los tengo repetidos, fíjese como ellos regalaban y regalaban, ¿verdad? Entonces yo así buscando todo, dije, no, esto yo tengo todos los libros desde que llegué, ¿verdad? Hasta que dejaron de llegar. Sí, y eso nos va a ayudar, nos va a hacer. Entonces dije, yo los quiero ver cómo los coloco, porque ahorita yo ese que le di a la amarillita le regalé un libro de los espíritus y le di un evangelio viejito que tenía yo chiquito. Y me quedé con uno bien viejo, el primero que compré, mi primer libro, ese es el que tengo bien viejo. Pero le regalé a ella uno que me habían regalado. Sí, nos va brindando. No sé si lo va a leer y todo eso, pero le digo, mire, no me lo traigan, lean. Y si no lo quieren, pues ahí me lo regresa, ¿verdad? Porque no sé si le va a interesar, porque ella es católica, que pregunta, pero por lo menos puede aprender. No, y Porque yo lo no bonito de quiero tener la decir no. libertad y estar abierto para el aprendizaje. Pues sí, porque mire, el católico no tiene más libertad, porque el católico no se le prohíbe tanta cosa, hasta ahorita, que está imitando un poquito al evangélico. Pero el evangélico, ¿cómo Ana Martita logró salirse? No lo sé. Digo Ana Martita, yo conozco 2 personas que han estado en la evangélica y están entre el espiritismo. ¿Se recuerda aquella señora que llegaba ya a los desayunos? Que como leía. Una que era evangélica, que antes decía que iba a la iglesia esta de aquí la fraternidad cristiana. ¿Cómo se llamaba? No sé cuál. Ay, no me recuerdo, pero decía que tenía un comedor en la zona 1 y tenía su hijo que era soltero que andaba con ella. No me recuerdo cómo se llamaba. Pero era mamá de
una señora que vivía con un doctor Aquino, ¿cómo era? Ah, como no. Sí, yo creo que era el Aquino, creo yo. Ah, ya. Ella, su hija de ella vivía, y por eso fue que llegó al espiritismo. Pero solo esas dos personas, Ya sí, porque entendí. al evangélico no hay quien lo Es difícil, ¿verdad? Sí, Sí, yo sí. me admiro con la Matita porque Sí. ¿verdad? Todavía sigue teniendo mucho fanatismo, pero sí está enamorada de la doctora. Sí, y que eso es lo importante, ¿verdad? Para poder... Como dice ella, yo ya aprendí lo que tenía que aprender con él. Y ahí ya no hay más, Sí. dijo. Y Entonces, aquí acá. más, Y se le más. mira pues La intención de querer aprender. Sí, la intención de querer aprender, ¿verdad? Sí, no. Eso es lo bueno que le digo. Mire, yo le admiro, le digo, porque usted no sé ni cómo se salió del evangelio, porque Sí. esos no lo dejan a uno. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque le digo, lo andan persiguiendo porque su diezmo y su diezmo les interesa. Sí, bien No difícil. quieren ceder Sí. una No, persona. y por eso mismo nosotros invitamos a nuestros hermanos, no les estamos obligando, respetamos su ideología. Sí, Ah, no se les puede decir, mire, ya no vaya. No, de ninguna manera. Y usted no le puede decir a alguien, no vaya a mí. Exacto. Entonces, por eso no queremos a nosotros que nos prohíban, tampoco nosotros debemos de prohibir, pero llegará un momento donde ya se sientan cómodos en la doctrina y van a seguir pasando Es que o eso es- continúan participando en las iglesias, pero ya es otra mentalidad, no pueden pensar igual. Dice que esa señora que le digo yo me llamó la atención con esa que le digo, porque la oí que dijo, yo me devoro un libro en una noche, de empiezo, lo quiero terminar. Entonces le digo, está bueno, le digo, porque esas religiones muchas veces lo incentivan a uno a leer. A mí me gustaba leer, pero antes pues, no había llegado a la doctrina, ¿verdad? Y sabe que compraba revistas, vanidades, cosmopolitano, y compraba libros de Ajá, historia, ¿ves? sí. Que la historia siempre... Me ha llamado la atención. Sí, me recuerdo que compré el Río Nilo y tenía varios libros, ¿ves? Y los leía, porque me gustaba leer. Yo me devoraba una prensa en un ratito. Sí. A mí me gustaba Sí. leer. Bueno, dibujar y dibujar y dibujar. Y hacía óvalos y decía a mi esposa, ay, es que usted me pone nerviosa que escribe hasta con las manos y todo. Era una cosa que ya la traía, probablemente. ¿De dónde me llamó la atención comprar? Entré a esa librería vieja, le digo, libros viejos, pero empecé a buscar. Y así lo que quería era leer. Qué bueno. Sí, porque eso es para aprender. Encontré una doctrina y tenía lo que a mí me gustaba. Ajá. Que le llena. Y la descubrí porque pensé que solo era comunicación, pero no había llegado. Las bases y cómo se iba. Porque con el tiempo que estuve allá en la Leosófica esos 2 meses, no tuve la oportunidad ni de comprar un libro, no oí Sí, ven. que hablaran de libros ni nada. ¿Sí? Sí, ven. Sí compré el anuario, porque tengo ese anuario antiguo, Ah, como. ¿verdad? Pero no llegué a profundizar en el estudio. ¿Verdad? Hasta que llegué, ya entonces de primas a primas me ofrecieron que ya estaban las brasileñas. Ah, qué Recuerdo excelente. yo que Vania y la otra, Rosángela, creo que era, me dijeron que yo comprara el libro, el que me convenía a mí era el Evangelio. Ah, qué bueno. ¿Sí? Y Bueno. con ese empecé. Después compré mi libro de los espíritus. Para poder ir aprendiendo, ¿verdad? No, gracias, Blanquita.